Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 21 de julio del año 2025. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Daoís Uriarte, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Casilda Echevarría, ¿cómo te va? Hola, buen día. Gabriel Budiño, ¿todo bien? Buen día, Emiliano, buen día, audiencia. Me parece que no te escuché. Hola, hola. ¿Sí? No, ese micrófono. Hola. No, ese está con algún inconveniente, van a tener que compartir con Daoís por ahora. Hoy al cuarto saludo, Matías Bordaberry, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo pronto? Bueno, vamos al primer tema, que es el de esta noticia que se conoció el viernes, una noticia importante que da para bastante conversación. El gobierno descartó definitivamente el proyecto Neptuno, impulsado en la administración anterior, que preveía reforzar el sistema de agua potable en Montevideo y el área metropolitana, instalando una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata en la zona de Arasatí, en el departamento de San José. Ustedes saben, varias organizaciones sociales y el Frente Amplio, entonces en la oposición, habían cuestionado aquella iniciativa por considerar que presentaba problemas legales, técnicos, financieros, sociales y ambientales. Ahora, a partir de un acuerdo con el consorcio privado que tenía a su cargo la concesión, se resolvió construir una nueva planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía, cerca de la que existe en Aguas Corrientes, realizar obras de mejora en la quinta línea de bombeo y construir sobre el arroyo Solís Chico una reserva de agua bruta y otra usina potabilizadora de menor porte para complementar el abastecimiento en la zona este del departamento de Canelones. La decisión fue anunciada el viernes pasado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa que ofreció junto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, el presidente de OCE, Pablo Ferreri, y Alejandro Ruibal, del consorcio Aguas de Montevideo. La noticia llegó al final de 90 días de negociaciones entre las autoridades nacionales y el grupo empresarial, destinadas a analizar alternativas a lo que estaba estipulado en el contrato original. Cuando nosotros iniciamos este proceso, donde junto al gobierno, tanto las autoridades de OCE como las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, y un equipo enorme del punto de vista técnico, de ingenieros, de abogados, tanto de parte del sector público como del sector privado, que han trabajado intensamente durante todo este tiempo a efectos de cumplir con este objetivo principal, que es garantizar el acceso al agua potable del área metropolitana hacia el 2045, discutiendo una renegociación de un contrato que oportunamente firmó el Estado uruguayo con el consorcio, con los mismos objetivos y en el mismo paraguas, porque ese contrato firmado establecía justamente fortalecer la seguridad del sistema de agua potable para el área metropolitana. Lo hicimos en este proceso con yo diría, con dos componentes centrales. Primero, pensando en el bien general y colectivo, y segundo, desde un profesionalismo clave para poder avanzar en estos temas. Y hemos llegado a un acuerdo, lo cual para nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción. Según explicó Sánchez, la segunda planta de Aguas Corrientes tendrá una producción adicional de 200.000 metros cúbicos diarios que, sumados a los que ya genera la actual, permitirán alcanzar un total de 900.000 metros cúbicos al día, suficientes para abastecer de agua potable al área metropolitana hasta el año 2045. Sánchez destacó que el paquete de trabajos acordado permite un ahorro de 1/3 del costo del proyecto original. Por otra parte, resaltó que el consorcio privado se encargará del mantenimiento de las obras, como estaba estipulado en el acuerdo, pero la gestión de la nueva infraestructura estará a cargo de OCE para respetar así el artículo 47 de la Constitución de la República, que establece que el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Un dato más. En una segunda etapa, el gobierno prevé construir una represa en Casupá, una vieja iniciativa del Frente Amplio, aunque este proyecto no forma parte del contrato renegociado. Esta obra se va a desarrollar por separado, con licitaciones específicas y con el objetivo de concretarse en este periodo y en paralelo a las otras obras. Bueno. Por supuesto que ha habido ya repercusiones políticas, enseguida en todo caso las consignamos, pero quiero ya tener algunas primeras impresiones de ustedes. ¿Quién va? ¿Quién se anima? Casilda, empieza Casilda. Bueno,
Varias cosas con respecto a esto. En primer lugar, hay algo que están todos de acuerdo, que en virtud de la sequía que pasamos por allá por los años, por 2020, 2021, lamentablemente nos dimos cuenta que no teníamos suficiente caudal para atender todo el agua que era necesaria en el área metropolitana. Por lo tanto, ese es un aspecto que había que tomar en cuenta. Cuando me dicen que van a cambiar la solución de Arasatí, que yo no puedo opinar desde el punto de vista técnico del agua, porque no sé, pero sí entiendo que se tomaba agua del Río de la Plata, que eso implicaba que hubiera siempre un caudal suficiente para proveer agua en Montevideo. Naturalmente que eso implicaba toda una obra de infraestructura para llegar hasta el área metropolitana. En ese sentido, me parece que dejar todo en la cuenca del río Santa Lucía mantiene ese riesgo. Por más que me digan que se van a mejorar la capacidad de la potabilización, si no hay agua, no hay agua. Entonces, me parecía mejor tener dos cuencas, digamos, que alimentaran el agua en Montevideo. Sí, a ver, antes de seguir, recordemos que el problema del sistema de abastecimiento de agua potable en el área metropolitana es que ha tenido históricamente dos debilidades, dos fragilidades. Una, depende de una única usina potabilizadora, la de Aguas Corrientes, y de una única fuente, que es la cuenca de Santa Lucía. Teóricamente, el proyecto Arasatí resolvía las dos, porque se construía una segunda planta potabilizadora y además se recurría a una segunda fuente, que además en principio es una fuente infinita como la del Río de la Plata. Lo que pasa es que tenía otras críticas, ¿no? Daba pie a otras críticas esa solución. Bueno, las otras críticas parecen ser de fe, porque nadie explica claramente cuáles son los problemas. Incluso quiero aclarar que el artículo 47 de la Constitución de la República, con el cual estoy en desacuerdo, por supuesto, absolutamente, lo que dice es el provisionamiento del agua. No quiere decir que antes en la producción, en la potabilización y todo eso, no pueda haber intervención de actividad privada. Así que de ninguna manera estoy de acuerdo que esto solucione lo que era la interpretación del artículo 47. Y también quiero decir que cuando se dice que esto es más barato que lo anterior, eso no es cierto, porque para decir si algo es más barato o menos barato tienen que ser situaciones idénticas, y en este caso el contrato es totalmente diferente al anterior, o sea que me pueden decir que consume menos recursos, pero no que es más barato. Y en última, para esta primera intervención, que el presidente de la República lo haya firmado el acuerdo en el año que finalizaba su periodo, eso es razonable, porque hacía 4 años que se habían presentado 5 iniciativas privadas, se había pedido informe a la Universidad de la República, se habían contratado técnicos y todo eso había concluido a criterio del gobierno anterior, que era la forma hábil de solucionar los dos problemas que tú decís. Me quedo con el segundo problema que tú dijiste para la otra intervención. Ya que mencionabas al gobierno anterior, la noticia del viernes dio pie a una reacción poco frecuente del expresidente de la calle Pou, ¿no? Se pronunció a través de redes sociales, calificó la decisión del gobierno de Orsi como netamente política y técnicamente desacertada y advirtió que seguir dependiendo de la cuenca del Santa Lucía podría llevar a repetir los problemas del pasado. Motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder el tiempo y equivocar el rumbo. Como siempre, las malas decisiones las pagan los uruguayos, añadió la calle Pou y remató la responsabilidad desde el presidente Yamandú Orsi y su equipo. Bueno, yo voy a empezar diciendo que tiene razón que esté molesto la calle. Yo estoy más molesto con él de lo que él puede estar molesto, porque realmente creo que actuó con una absoluta soberbia. Voy a ser más duro que de costumbre, pero creo que actuó con soberbia y además mintió. Y voy a decir por qué. Él en octubre dijo que él no iba a tomar ninguna medida que cambiara o que no fuera a continuar el gobierno que siguiera. Y días antes de que empezara un gobierno que le advirtió, le dijo
que no estaba de acuerdo con el proyecto de Neptuno, que no lo iba a apoyar, que no, días antes firmó el contrato, tratando de obligar jurídicamente, y entonces todavía dice que está las razones políticas por encima de lo jurídico. No, el gobierno actual actuó con suficiente cautela y fue a negociar, hizo una negociación válida jurídicamente, porque no creo que ninguna empresa sea tan tonta de no hacer una negociación válida, y hace un nuevo contrato, punto. Ahora, ¿por qué es importante? Y estoy de acuerdo con esta decisión que se toma, y discrepo con Casilda. Primero, en el artículo 47 voy a recordar que el señor expresidente de la República fue, cuando era diputado, fue el primero en interpelar al ministro entonces Mariano Arana, y exigió y dijo, y hay que ir a las actas simplemente, Casilda, se puede ir a las actas, y dijo: todo lo que haga OCE, todo lo que se haga en agua potable tiene que pasar por el Estado y tienen que ir a la reforma ya, y están demorando injustamente la reforma, están violando la Constitución porque no aplican la reforma, que todo tiene que ser estatal. O sea, el propio presidente de la República en el año 2000, vean, el expresidente de la República, vean en las actas, convido a todos los que me estén escuchando a buscar las actas del año 2000. ¿Cómo vas a discrepar con mi opinión? Yo di mi opinión. No, pero es imposible que tú discrepes con mi opinión diciendo la opinión de otro. No, pero lo que digo es que el artículo 47 establece el monopolio absoluto estatal sobre toda la gestión del agua. Y no. Es más, bueno, cada uno lo lee como quiere, yo te respeto, pero lo que digo es, el señor expresidente de la República en el año 2000 dijo eso. Dijo que todo, que había que cumplir con la Constitución y que todo tenía que ser estatal. Y le exigía a Mariano Arana que terminara de una vez con la reforma, que expulsara definitivamente, y advirtió que iba a haber millones de reclamos millonarios por parte de las empresas transnacionales que estaban en ese momento con la parte privatizada de la OCE. No hubo ningún reclamo, no hubo ningún juicio, absolutamente nada. Pero quiero agregar que además, ¿por qué es más barato de acuerdo a lo que se planteó? Porque todavía no tenemos. Pero hay una cosa que es real. Si la planta se hace en Aguas Corrientes, se hace 20 kilómetros menos, 25 kilómetros menos que Arasatí. 25 kilómetros menos de tubería, 25 kilómetros menos de expropiación, 25 kilómetros menos de gasto energético. Por eso no es más barato. Es menos plata, que es distinto. Bueno, porque el mismo proyecto... Bien, está. Dejémoslo por eso, entonces. Por otro lado, el tema de Casupá, y quiero resaltar que Tabaré tuvo la gentileza de decirle: este es el proyecto nuestro, y se lo dio en su momento a el expresidente de la calle. El expresidente dijo: no, por acá no lo voy a hacer. No es nada extraño que se vuelva a Casupá. Si Casupá se hubiera hecho, no hubiéramos tenido los problemas, y hoy no tendríamos ningún problema. Ahora se vuelve a Casupá. ¿Por qué se va a depender de la misma fuente? Acá están apareciendo cantidad de frases discutibles, ¿no? Bueno, está bien, pero no, porque... tú acá tuviste al ingeniero Danilo Ríos, que fue durante 10 años gerente general de la OCE y además profesor de la Facultad de Ingeniería. Tuviste también a todos los grados, estuviste a los grados 5 de la Facultad de Ciencias, y todos estaban en contra del proyecto de Neptuno. El proyecto de Neptuno nació en contra de todos los posibles postulantes de la sociedad civil. Acá no hubo nadie de la sociedad civil, la Universidad de la República, hasta en San José, en el departamento de San José, lo cuestionaron. No, pero yo a lo que iba, David, es que si el gobierno de la calle Pou hubiese aceptado la propuesta que venía del gobierno Vázquez y hubiese puesto en marcha la construcción de la represa de Casupá, no se habría llegado a tiempo y con el episodio de sequía pero que se dio. Estaría lleno. Para que la represa estuviera terminada y llena de modo de enfrentar la falta de agua, ¿no? Pero hoy seguramente si lo hubieras hecho, hoy estaría lleno. Hoy sería otra cosa. Y con la cantidad que está acumulada, que se supone que va a acumular Casupá, está más que abastecido en Montevideo. La segunda planta es importante, pero no es imprescindible. Es decir, hace muchos años que toda la vida dependimos de una sola planta. Bueno, está bien tener dos plantas,
Pero no es que hayamos tenido un problema por tener una planta, ¿eh? Nunca hubo un problema. Pero yo creo pero es un hecho, tener una planta sola es un riesgo, pero ¿no? tener, si esa planta tener dos autos es muy bueno, tener dos autos se rompe, es muy bueno. Tiene un problema hasta de, no sé, de contaminación, lo que sea. Estoy de acuerdo. Hay una debilidad allí. Por la misma razón que tener dos autos siempre te deja la tranquilidad que si se te rompe uno agarras el otro, ¿está? Pero hay que ver cuáles son las prioridades. Hay que ver cuáles son las prioridades, porque cuando el dinero no da para todo, yo creo que además el proyecto tal como estaba planteado ponía en una situación casi de quiebra a la OCE. Porque la OCE ya es un organismo que está perdiendo plata y tenía que pagar 45 millones de dólares anuales, lo cual se quedaba sin nada de inversión. Por eso creo que es una buena cosa que se haya cancelado este proyecto, que además esto no es una novedad. Orsi y todo el equipo y toda la sociedad civil le dijo, ¿no? Le dijo, y la calle sabía perfectamente que una vez que ganara el frente no iba a llevar adelante esto. Una aclaración para los oyentes. Daoiz habla con tanto involucramiento del tema y se apasiona tanto con el tema porque Daoiz tiene trayectoria dentro de OCE, ¿no? Yo 8 años y medio estuve en OCE y además de en eso el directorio. Fui secretario general y después vicepresidente de OCE. Pero además el proyecto lo estudié porque este proyecto es de los años 60, no es nuevo, es de los años 60 y muchas veces se trató en OCE. Y en los 8 años y medio que estuve se discutió también, porque siempre había propuestas con respecto a esto, y siempre se descartaba, entre otras cosas, por la invasión de salinidad, que una de las cosas que encarecía ese proyecto era el famoso polder para soportar los problemas de salinidad que tenía el Río de la Plata. El polder, a su vez, tenía otras críticas. Otras críticas porque el agua quieta y eso te iba a generar eutrofización, etcétera. O sea, más allá de que implicaba utilizar tierras productivas del departamento de San José, esa era una parte de la polémica. Que me disculpe el expresidente, pero yo estudié esto durante muchísimos años, a pesar que soy abogado como él y como Casilda, o sea, no somos ingenieros, pero lo estudié mucho. Y hubo muchos, y lo que estudié fueron lo que los técnicos de OCE y los técnicos de la Universidad de la República decían con respecto al problema de la SATI. Bueno, ya que arrancaste de esa forma, te voy a hacer la última pregunta antes de escuchar a los otros integrantes de la mesa que todavía no hablaron. Como quedó dicho al pasar, este acuerdo que se acaba de anunciar el viernes soluciona una de las dos fragilidades del sistema metropolitano en la medida que ya no se depende o no se va a depender de una única planta potabilizadora. Va a haber una segunda planta potabilizadora, más chica, pero va a haber una segunda planta potabilizadora ahí mismo, cerca de Aguas Corrientes. Pero aparece la objeción, bueno, sigue siendo un sistema dependiente de una única fuente, el río Santa Lucía. Sí, pero sobre eso, ¿tú qué decís brevemente? Ahí va, yo lo que digo es, el río Santa Lucía, primero, si tenemos una represa, tiene capacidades, pero además, el río Santa Lucía depende de nosotros. O sea, esa cuenca es exclusivamente uruguaya. No tiene fuentes de contaminación externa. El río de la Plata, a ver, hemos tenido situaciones donde no nos hemos podido bañar en Montevideo, no se han podido bañar hasta en Punta del Este por las algas. En Alasatí es todavía más fácil que lleguen. Y es un río que arrastra desde Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina. Y nosotros no podemos controlar esa cuenca. En cambio, la cuenca de Santa Lucía sí está contaminada, es responsabilidad nuestra, y el Uruguay es el que tiene las condiciones soberanas de actuar sobre esa cuenca, decir, bueno, no se echa más fósforo, no se pone más agroquímicos, etcétera. Es lo que tiene que hacer. Y eso lo puede hacer. Bueno, ahora, de todos modos, para que efectivamente el sistema tenga una segunda fuente, si es que se construye Casupá, hay a su vez que conectar Casupá con una de las dos usinas potabilizadoras. Si tú me decís cuál es la prioridad, para mí es Casupá, no es la segunda planta. Pero no es Casupá sola. Casupá, a su vez, habría que conectarla con una de las dos plantas potabilizadoras para que efectivamente tuviéramos las dos fuentes. Pero Casupá está en la cuenca, o sea, naturalmente va a derivar hacia Paso Severino y hacia no, digo porque esa obra de conexión de Casupá con una de las plantas potabilizadoras también requeriría una inversión importante, cañerías. Por eso digo que para mí lo más importante hoy es Casupá. Y creo que eso es lo que ha sostenido la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería y casi todos los técnicos de OCE. Bueno, ¿qué dicen los demás? Porque todavía nos falta información que vamos a ir volcando, espero, a lo largo de la semana en las otras entrevistas que tenemos previstas, pero con lo que se conoce hasta ahora, Matías.
Sí, a mí me gustaría tocar un tema que creo que va a ser discutible y que va a estar arriba del tapete en los próximos meses, que es la legalidad de todo este acuerdo, ¿no? Yo entiendo realmente que acá no estamos hablando de una renegociación entre privados como podría pasar en cualquier otro tipo de contrato. Estamos hablando de una licitación que se llevó adelante específicamente para hacer el proyecto Neptuno. Si uno lee el pliego, se habla acerca de estudio de factibilidad, de impacto ambiental, acerca de la construcción de una planta específicamente para Arasatí. El gobierno, entiendo yo, en pos de no querer continuar con este proyecto, renegocia con un consorcio con el cual tenía un contrato, una licitación, hacer otra obra totalmente distinta y dejar de lado esta. Al final del día lo que nosotros tenemos acá es una obligación pública, una obligación del Estado de cuando va a hacer una obra de esta magnitud, de cientos de millones de dólares, de llamar a licitación pública. Acá no lo hubo. En este caso, ¿por qué entiendo yo no lo hubo? Y bueno, porque el gobierno, al no querer continuar con Neptuno, a este consorcio que había ganado una obra multimillonaria, algo le tenía que dar. Y le dio otra obra totalmente distinta, que no estaba en el pliego, que en algunos aspectos no tiene absolutamente nada que ver. Cuando estamos hablando de Costa de Oro y cuando estamos hablando de otra planta potabilizadora, no está involucrado con lo que estábamos haciendo actualmente. Y bueno, en ese aspecto yo, por ejemplo, miraba las declaraciones de Alejandro Sánchez cuando decía que el objeto del contrato era efectivamente darle agua potable a la ciudadanía. Eso no es cierto. El objeto de la licitación que se llevó adelante, y la licitación la puede buscar cualquier persona, era construir una planta potabilizadora, era construir todo este proyecto de Neptuno en Arasatí. Yo no estoy diciendo que el gobierno tenga que continuar con Neptuno, yo no estoy diciendo que el gobierno no pueda llevar adelante las obras que quiera hacer. Lo que estoy diciendo es lo que corresponde, si se quiere hacer todas estas obras, sería llamar a una nueva licitación. Por varias cuestiones. Para empezar, por posibles sanciones de lo que se está haciendo ahora. Porque estoy de acuerdo que el consorcio privado que le están dando esta obra no va a hacer ningún tipo de acción, porque al final del día está haciendo una obra y va a recibir dinero, pero sí existe la posibilidad de que partes que se presentaron a la licitación y no ganaron la licitación, ahora digan, che, yo podría haberme presentado a esta obra, y puedan eventualmente accionar. Por otra parte, tampoco vamos a estar seguros si el precio que estamos pagando los uruguayos por estas obras es efectivamente el más bajo. Porque si hubiéramos hecho una licitación, capaz que venía otro consorcio que ofrecía hacer las mismas obras por millones de dólares menos. Entonces ahí sí tenemos un problema jurídico importante. Yo escuchaba a las autoridades públicas que decían, bueno, no va a haber multas. No va a haber multas, eventualmente podría haber un juicio que podría superar ampliamente las multas. Y además, obviamente... O sea, tú decís, se aclaró que no va a haber multas en un reclamo del consorcio adjudicatario. Y el consorcio no está haciendo nada irregular, le están adjudicando una obra. Lo que tú señalás es que puede haber reclamos de otro tipo, de otro origen. De otro origen, y no solamente eso, también entiendo que todo este proceso tiene que ir al Tribunal de Cuentas claro, a ser aprobado. Yo entiendo que el Tribunal de Cuentas debería observar fuertemente esto. Después podremos entrar en otra discusión acerca de hasta qué punto el Tribunal de Cuentas y las observaciones que tiene el Tribunal de Cuentas en nuestro país son relevantes en el sentido de que frenan este tipo de obras, pero en cuanto a la legalidad de todo lo que nosotros estamos viendo, entiendo que no se está procediendo bien. Acá se abre otra discusión. Gabriel, ¿tú para dónde vas? Sí, yo quería partir el tema justamente en estos tres aspectos, ¿no? Hay un aspecto técnico que tiene que ver con la viabilidad de un proyecto y del otro, y los beneficios y el otro que tiene que ver con la decisión política del tema, y otro que tiene que ver con la gestión, con la negociación de esto. Y retomando lo que se decía ahora al final, creo que hay una gestión de la negociación de este contrato que por lo pronto es interesante. Interesante desde el punto de vista de recibir un acuerdo, un contrato firmado en el último día de la gestión para hacer un proyecto que este gobierno había dicho que no quería hacer, y cómo resolver eso, ¿no? Había varios actores en la sociedad que estaban metiendo mucha presión acerca de qué iba a hacer el gobierno con el proyecto de Neptuno, y creo que la salida que elige el gobierno es una salida inteligente. Inteligente en el sentido de
tengo una realidad, que es un contrato firmado por la calle antes de salir, a pesar de que, como bien decía el presidente, a pesar el presidente saliente, a pesar de las voces en contra, lo hace firmar igual, y opta por un camino de negociación que por lo pronto es interesante para resolver ese entuerto. Estaba claro de que la calle había dejado algo que se iba a convertir automáticamente en una sanción económica para el país cuando el gobierno ya había manifestado su intención de cancelar ese proyecto. Por lo tanto, el costo de no hacer Neptuno era responsabilidad de la calle Pou. El gobierno, sin embargo, dice, vamos a renegociar esto y vamos a buscarle una salida, y obviamente está sujeto a lo que diga los órganos de Contralor. Es claro de que hay una discusión ahí de fondo acerca de si hay un cambio o no del objeto, y el tribunal se expresará de eso. Lo que es claro es que hay un camino propuesto, y que si es validado, va a ser validado y no va a haber sanciones relacionadas a esto. Ahora, esa negociación, entiendo que es una negociación inteligente, que es una negociación que busca darle una solución a un problema. Pero me quedo principalmente con la resolución política de este tema, que tiene que ver con escuchar, que creo que fue el gran debe del gobierno de la calle, que fue muchísimas veces de espalda a lo que las fuerzas sociales planteaban, sociales y académicas. En este caso, el proyecto de Neptuno estaba muy cuestionado, y este gobierno tiene una postura que es distinta a eso, que es la misma que vamos a discutir dentro de un rato cuando hablemos de seguridad social o de discusión política, y ahí hay una mirada política que hay que establecer, que es la de escuchar a un montón de otros actores no políticos en estos temas. Podemos estar de acuerdo con ese camino o no, está claro que en esta mesa ni siquiera nos vamos a poner de acuerdo con eso, pero es la mirada del gobierno y la mirada explícita del gobierno cuando accedió al gobierno, que era, vamos a escuchar a estos actores sociales, vamos a hacer un diálogo social con seguridad social y vamos a ir por este camino. Puede gustarte o no, pero es el camino que el Frente Amplio elige para discutir estos temas. Y finalmente, creo que eso tiene mucho de respuesta, o todo esto que está pasando, mucha respuesta a cómo se está manejando el gobierno en algunos otros temas, que eso creo que es una lectura que hay que hacer en paralelo a esto, que es, hay mucha ansiedad, la última vez que estuve en la tertulia hablamos de esto, de la ansiedad de militantes de izquierda respecto a cambios rápidos, y el gobierno creo que está actuando con un camino mucho más medido, mucho más pensado, mucha más visión de largo plazo que el reaccionar rápido. El gobierno perfectamente podría haber asumido, el otro día de asumir el gobierno, y decir, el proyecto Neptuno se canceló. Y lo que dijo fue, lo vamos a revisar, se tomaron su tiempo, negociaron con los privados de manera discreta y se llegó a un acuerdo. ¿Podrá el Tribunal de Cuentas revertir esto? Podrá. ¿Podrá no ser la mejor solución para el país? Y bueno, eso es una decisión que tiene que ver con aspectos técnicos, y varios asesores habían establecido que el camino no era Aracetti, sino que era este. ¿Es la solución a todos los problemas del Uruguay? Sin duda no, como tampoco lo era Arasatí, en el sentido de que no se puede pensar este tipo de soluciones a partir de una crisis puntual. El gobierno anterior había sido reactivo a una crisis puntual y no otra cosa. Y obviamente todas las obras que implican varios periodos de gobierno no suman para las elecciones, y por lo tanto muchas veces en Uruguay esas cosas se dejan pasar y se van tirando para adelante, y las consecuencias después las terminamos pagando todos. Casilda, ¿volvemos contigo? Bueno, muchas cosas, ¿no? Primero, estoy totalmente de acuerdo con Matías. Segundo, el gobierno de la calle firmó el contrato luego de varios análisis, estudios y todo. Después, los gobiernos están hechos para gobernar. No se pueden dejar extorsionar por el gobierno que viene después. Además, el tema jurídico... No, extorsión implica negociación, ¿no? O sea, que no hablemos de extorsión, porque el gobierno mantiene su poder. Porque tú dijiste claramente que se firmó ese contrato sabiendo que el siguiente gobierno lo iba a dejar sin efecto. Pero la calle había eso dicho, no tiene nada que ver. Pero la calle dijo que él no iba a firmar nada que no fuera sigamos personalizando. Vos le tenés en cono al presidente de la calle, perfecto. Acá estamos hablando de ideas y de lo que fue una licitación. Son sus palabras. El tema es que
lo que te habilita el TOCAF, es decir, las normas de contratación administrativa, es ampliar los contratos, pero siempre y cuando se mantenga el mismo objeto. Como dice Matías, que no es una opinión, es una realidad. Este contrato que se firmó ahora no tiene nada que ver con el contrato Araciti, por lo tanto requería de una licitación pública. Y además, eso de que no se oyó a la sociedad civil, primero que no es cierto, y segundo que los gobiernos están para gobernar. Y por lo tanto llega un momento que se oye, se advierte, qué sé yo, pero finalmente el gobierno es el que tiene que resolver. Y con respecto al Tribunal de Cuentas, que bien lo establece la Constitución, que es un asesoramiento y que dicta dictámenes que pueden ser no atendidos, eso va a la Asamblea General y así debe permanecer, porque el Tribunal de Cuentas no lo elige el pueblo y por lo tanto él lo que tiene que hacer es corroborar que la actuación administrativa esté de acuerdo con las normas administrativas, y si no lo están, lo que hay que hacer, eso se notifica a la Asamblea General, que nunca, jamás hace un análisis de eso. O sea, que son los políticos los que tienen la responsabilidad de no hacer caso a los dictámenes del Tribunal de Cuentas, y no los gobiernos. Sí, a ver, Luis, ¿seguimos? No, a ver, con respecto a lo que decía Matías, yo lo que recuerdo es lo que fue al Tribunal de Cuentas, por lo menos lo que yo leí era, digamos, el abastecimiento del área metropolitana. Y esto no es la primera vez, por eso Sánchez, si ustedes ven lo que dice, hay jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y hay también antecedentes del Tribunal de Cuentas. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Ninguno de nosotros lo sabemos. Probablemente haya fallos divididos, porque también lo hubo con respecto a Neptuno. Y bueno, después se verá. Obviamente que eso lo va a tener que asumir el gobierno actual. Es decir, pero de la misma forma que el gobierno anterior tuvo que asumir el llamar a licitación, todavía existían juicios en contra por el tema de la Araciti, que ahora obviamente no van a tener sentido. Pero yo creo que el tema, en definitiva, desde el punto de vista administrativo y jurídico, lo que no se puede decir... El contrato que se modifica... El contrato que se modifica, si lo modifican las partes, es válido. Es decir, porque incluye, además... lo que se acaba de acordar es el mismo tipo de obra. Exactamente, digamos, ¿no? Para el mismo objetivo. No son las mismas pero obras. No es lo que dice el TOCAF, por favor. No es lo que dice el TOCAF. Estaba previsto construir una planta potabilizadora, se construye planta potabilizadora, es más. Para el abastecimiento del área metropolitana. Se construye 2. No. Estaba previsto construir cañerías de conexión, etcétera, se construyen y además, bueno, hay obras en la quinta línea de bombeo. Pero bueno, queda toda esta discusión para el abastecimiento del área metropolitana. O sea, no es para el abastecimiento, no se cambió por una obra en Artigas, ni por una obra de saneamiento. No importa, pero tú sos abogado y sabes muy bien lo que dice el TOCAF. El TOCAF dice idéntico objeto, tú lo podés ampliar hasta el 100% con el acuerdo de la otra parte. Pero no cambiar el objeto. Y el hecho de que tengan un mismo objetivo, lo que sea, no implica que sea el mismo objeto. Si tú lees lo que el Tribunal de Cuentas, yo tuve la situación, por ejemplo, de cambiar una licitación, digamos, una obra que estaba prevista en Maldonado para hacer el saneamiento de Piriápolis. ¿Y por qué? Porque era dentro de Maldonado y era para el mismo objeto, aunque la planta no era la misma. Y el tribunal, por unanimidad, lo aceptó. Está interesante. Sí, por eso. Hay antecedentes de algo similar, de cambio de un contrato. O sea, lo que dijo Sánchez. Mándame el dictamen. Mándame el dictamen del Tribunal de Cuentas y también, por supuesto, lo que diga el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando haya recursos respecto a esto. Ahora, puede ser que haya gente que pueda recurrir, que entienda que... ahora, está claro que el principal actor en esto es el consorcio privado, que es el que tiene un interés directo personal y legítimo y que no va a recurrir en este caso. Así que yo veo difícil que haya un problema. Pero bueno, eso será algo que tiene que... Ahora, hay... Dos anotaciones. Después las iremos tomando y
analizando en las entrevistas de martes y miércoles, pero el consorcio privado acepta un contrato menor, ¿no? Sí, sí. Según ha dicho el propio Sánchez, hay una baja de 1/3 en el costo. Digamos, de 300 millones de dólares se estaría bajando a 200, ¿no? Sí, sí. Eso del lado del consorcio. Del lado del Estado, del lado de OCE, la ventaja, entre comillas, es que por menos dinero que el que se iba a invertir, que además sobrepasaba de manera clara las posibilidades de OCE, ese era todo un tema, por menos dinero, 200 millones de dólares, se construyen obras que estaban pendientes y que en algún momento había que hacer de todos modos. La segunda planta potabilizadora en Aguas Corrientes, la mejora en la quinta línea de bombeo y lo de Solís. Y esa nueva planta, una planta adicional en el Solís Chico, que de algún modo también ayuda al sistema metropolitano, porque el sistema metropolitano que provee de agua potable a esa zona del departamento de Canelones, que ha tenido un crecimiento de población, etcétera. Entonces lo curioso, entre comillas, es eso, que por menos dinero, invirtiendo menos dinero, 200 millones, se obtiene una serie de obras que OCE tenía que hacer, tenía pendiente de hacer, y además, bueno, se refuerza efectivamente el sistema metropolitano. Pero, si me permitís, no hay polder, y hay 25 kilómetros menos de aducción, pero además hay cantidad de obras que no va a haber que hacer porque ya están hechas en Aguas Corrientes, o sea, hay cantidad un detalle de expropiaciones que no hay que hacer. No hay que hacer expropiaciones porque la segunda planta potabilizadora en la zona de Aguas Corrientes se haría en terrenos que ya tiene OCE, ¿no? Volvemos a Matías. Sí, 3 puntos que me parecen importantes. El primero es, como bien mencionaba Casilda, cuando estamos comparando acá, que se estaba hablando del proyecto Neptuno de 300 millones de dólares, lo que se incluía también era la nueva fuente de agua. En este caso, me queda la duda si para comparar proyectos no deberíamos sumar también Casupá. Bueno, si sumamos Casupá, nos vamos muy por encima del proyecto de Neptuno actualmente. Por lo que tengo entendido. Están hechas las cuentas, hoy las maneja Pablo Ferreri, presidente de OCE, en una entrevista en La Diaria. Dice que si a este contrato reformulado le sumamos Casupá, estaremos en 340, 350 millones de dólares. Por eso, no estoy diciendo que sea una decisión equivocada. Cuando estoy diciendo que era 300, ¿no? Como para comparar, sería más o menos la suma de las dos cuestiones. En ese aspecto, sí me parece que si vamos a la comparación, es lo que corresponde. Por otra parte, yo vuelvo a esta cuestión de lo jurídico y la decisión del gobierno de modificar lo que yo entiendo que es una licitación que se hizo y que se debería volver a hacer. Más allá de la discusión puntual que nosotros tenemos acá ahora, es importante cuando hablamos de cómo el gobierno se maneja y la cantidad de licitaciones que hace, que las licitaciones se hacen por algo. O sea, se hacen por la transparencia, se hacen por la eficiencia de recursos y se hacen por la seguridad jurídica que le brinda a todas las partes de que efectivamente se cumplieron con todos los pasos. Acá nuevamente estamos en una situación, entiendo yo, bastante irregular, donde si bien uno puede decir que efectivamente se va a dar agua para la zona metropolitana, entonces en ese aspecto como que el objeto sería lo mismo, la realidad es que es una planta totalmente distinta, en otro lugar, por otro plazo. Lo único que se mantiene son las partes y una intención de dar agua. Y en tercer lugar, que esto es algo que sí yo comparto, hay una visión bastante clara de la sociedad civil acerca del impacto que el proyecto Neptuno tenía y una voz bastante uniforme de los vecinos de la zona además acerca del impacto ambiental. Yo todavía no he visto, no estoy diciendo que no exista, pero no he visto los impactos ambientales de este nuevo proyecto de la planta en Costa de Oro, acerca de el impacto de Casupá. Leí un poco ahora cuando estábamos viendo para... estaba evaluado porque ya era un proyecto que sí, había evaluado. Pero había una cuestión también mucho de monte nativo y una cantidad de personas y que se estaban oponiendo a la cuestión. Bueno, ahora que se vuelve a reflotar el proyecto de Casupá, mi duda es si no cambiaremos los vecinos enojados de Neptuno por los vecinos enojados de Casupá. Entonces ahí también hay una cuestión que deberíamos analizar, hasta qué punto las cuestiones ambientales y la sociedad civil no van a empezar a tener voces en contra del proyecto que se está impulsando ahora. Es un caso recontra complejo, porque desde la audiencia, por ejemplo, nos anotan, a propósito de lo discutible que es desde el punto de vista jurídico el cambio en el contrato. Y es cierto, vamos a entrar en un periodo de incertidumbre, por lo menos hasta que se expida el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y quién sabe si después no hay otro tipo de reclamaciones.
O sea, el cambio del contrato es en sí mismo un tema discutible por la legalidad o ilegalidad. Ahora, desde la audiencia nos advierten, ojo, que el proyecto Neptuno estaba cuestionado desde el punto de vista legal, porque hay acciones de inconstitucionalidad pendientes, ¿no? El reclamo eso de por la que interpretación del 47 de la Constitución. Pero eso no está laudado, eso está en discusión en la justicia. Y perfectamente podía ocurrir, dicen algunos oyentes, que se siguiera adelante con el proyecto Neptuno y recibiera una objeción de este tipo a partir de los escritos que se han presentado, a partir de las acciones que se han iniciado, ¿no? O sea que también ahí, con Neptuno, había una incertidumbre desde el punto de vista normativo. Solo una cosita, Casupasi no va a tener objeciones ni de la Facultad de Ingeniería ni de la Facultad de Ciencias porque ya estaba evaluado. Y además contaba con el visto bueno de la alcaldía de Casupá, digamos, que era incluso del Partido Nacional, y eso había generado un revuelo interno también, porque era un proyecto que desde Casupá se quería impulsar. El tema este de la legalidad, para mí es un tema que corresponde al Tribunal de Cuentas, que no nos corresponde a nosotros. Se va a terminar de evaluar, y se va a evaluar, y ese proceso está abierto. O sea que si finalmente esta negociación no es válida y hay que hacer una licitación nueva, será el resultado de un proceso jurídico en transparencia y en las reglas de juego que están planteadas. Sí, perdón, un puntito ahí. Si se llega a esa situación en la cual hay que hacer una licitación nueva, esta cuestión que nosotros estamos haciendo, que no va a haber multas con el consorcio. No, por eso, a eso mismo iba. Cambia sustancialmente. Si se hace una licitación nueva, vamos a tener que pagarle a este consorcio que había ganado de Neptuno, aunque después termine ganando la nueva licitación. Igual, ¿no? Y la responsabilidad de eso tiene que quedar claro a nivel político de quién es, ¿no? Si lees el contrato, igual la multa, en realidad, porque como ninguna obra se había iniciado, la multa era mínima. Cuando digo mínima, eran varios millones de dólares, pero en mi opinión, prefería pagar la multa a hacer un proyecto que no servía. Yo quería cerrar simplemente con una reflexión acerca de la actitud que ha tenido la calle sobre esto, que la verdad me deja bastante que desear, ¿no? Es decir, primero esta aprobación del proyecto, la firma del contrato en el último minuto de su periodo, y ahora una cuestión que hace en redes sociales, que es algo así como, si viene una nueva crisis hídrica, ya sabemos por qué es. Y sí, porque no tenemos dos fuentes. No, pero eso es un disparate. Porque asumir que si tuviéramos en el 2025-2026 una crisis hídrica y que eso hubiese estado resuelto por tener aprobado un proyecto en Arasatí, es un disparate. Entonces, es un disparate porque va a llevar tiempo. Entonces, no podemos evaluar las situaciones en base a las crisis. 25, no, yo no estoy diciendo. Lo que digo es que es lo que le interesa a la calle, que es antes del 29, que es el horizonte que tiene por delante, que es en su carrera política. Si aparece algo, él va a salir a decir, bueno, vieron, no hicimos Arasatí, bueno, es esto, típico, estamos dando vuelta en tema. Es interesante la visión de la calle en este tema, que, como bien decía Emiliano al comienzo, no es de las cosas que normalmente hace la calle en los últimos tiempos, que salir a hablar políticamente de los temas. Elige este tema en particular, donde había tenido esa posición tan específica. Puntos suspensivos vamos a poner antes, Matías. Sí, un tema que me parece que deberíamos todos como sistema político hacer autocrítica es algo que yo saco del mensaje que puso de la calle Pou. Es la cuestión de que él dice que él conoció este proyecto de Arasatí en el año 2000, ¿no? Hace, te diría, 20, 30 años que venimos discutiendo todas estas cuestiones sin dar una respuesta clara. Esa crítica puede ir a la coalición en cuanto a decisiones que puede haber tomado. También recuerdo las palabras de Mujica diciendo que ellos se habían dormido un poco y que no habían tomado decisiones sobre estas cuestiones. Pero perdóname, pero yo lo conocí también y lo estudiamos durante los 8 años y medio que tuve. Lo que pasa es que en la interna de OCE y en la facultad, en todos lados te decían, no sirve este proyecto. Por eso se terminó en Casupá. Si ese proyecto hubiera servido, se hubiera hecho. Lo que sí comparto contigo, Matías, es
que lo había dicho yo al pasar, ¿no? A nuestros gobiernos, de todos los colores, les cuesta mucho tomar decisiones sobre obras que implican muy largo alcance, ¿no? Entonces, ni la calle lo asumió cuando empezó su gobierno, Araciti, desde el comienzo, sino que tuvo que haber una crisis para que lo encarara, y el Frente Amplio pasó lo mismo con el proyecto de Casupá, ¿no? Es decir, lo fue postergando. Entonces, creo que el sistema político en estas cosas no debería ni reaccionar firmando un contrato a último momento, a pesar que el gobierno entra ante cosas. Y porque es clave en todo este proceso. Pero no es así, no es así. Es así, como que no. No, señor. Perdón, vamos a poner acá la pausa porque el tema va a estar arriba de la agenda, creo, pronostico, durante varios meses. Seguramente. Volvemos a la tertulia enseguida, apenas acomodemos el atraso que tenemos con las tandas, las pausas y todo lo demás.